¿Qué onda? ¿Cómo están, gente de YouTube? Yo soy Alan y el día de hoy les traigo de la marca Boss el Phase Shifter. Bien, este pedal es uno de los más jóvenes en cuanto a, se ha de haber hecho por los 2000, por ahí, de ese tiempo. Y básicamente se hizo para imitar lo que es el sonido de un Rotary Speaker. Un Rotary Speaker es una bocina giratoria, el cual, si ustedes lo buscan en YouTube, van a encontrar que es un baffle para tecladistas. Y básicamente lo que hacía era que un driver, o bien lo que conocemos en México como un tweeter, lo hacían girar. Y gracias al efecto Doppler se conseguía un vaivén de frecuencias. Bueno, ¿cómo funciona este pedal? Bien, este pedal toma el principio básico del delay. Así como el chorus y así como el flanger, este pedal tiene la misma mecánica, pero repasemos rápidamente. El chorus lo que hace es que toma su señal y hace una copia. Bien, lo que va a hacer el chorus es que esa señal original le va a subir el tono y se lo va a bajar a una velocidad constante. Al nosotros hacer eso, el oído lo que percibe es un cambio, pero el cambio de tono que hace es tan leve que el cerebro no lo capta como una desafinación como tal, simplemente como que algo ocurre, pero que está dentro de un rango, dentro de un tono razonable que no nos suena mal. Pero básicamente, vayamos, agarra su señal, la copia y a esa señal nueva le sube y le baja el tono a una velocidad constante. Ok, entonces ahí es tono. ¿Qué es lo que hace el flanger? El flanger lo que hace es que de igual manera toma su señal, hace una copia y lo que hace el flanger es que la retrasa, es decir, le da un pequeño delay, o la adelanta, es decir, la reproduce a una velocidad más rápida. Ese movimiento, ese simple movimiento de las dos señales da como resultante el sonido que escuchamos. Bien, entonces el chorus hace un desfasamiento con respecto al tono y el flanger hace un desfasamiento con respecto al tiempo. Ok, ¿qué es lo que hace el phaser? El phaser toma su señal original, hace una copia y antes de que haga nada, esa copia le invierte la polaridad. Bien, una vez invertida la polaridad va a causar algo que en física se los debieron haber enseñado, que se llama ley de la conservación de la energía. Bien, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, si ustedes agarran la señal de su guitarra o cualquier señal electrónica, hacen una copia, le invierten la polaridad y la reproducen, por decirlo de alguna manera, lo que van a hacer ahí es que van a anular el sonido. ¿Por qué? Porque dice la ley de la conservación de la energía que si ustedes toman una, ¿cómo llamémosle? Una magnitud, un vector, una energía, una potencia, llámenle como quieran, y la hacen encontrarse con otra de la misma magnitud, de la misma potencia, pero en sentido contrario, lo que van a causar ahí es una anulación de energía. Imagínense dos autos de las mismas proporciones a la misma velocidad chocando uno enfrente del otro. Es decir, cuando chocan, ningún carro o ningún ningún cuerpo sigue su camino el que tenía antes de la colisión. Lo que va a ocasionar ahí es que los autos chocan y simplemente se van a quedar ahí. Se van a quedar ahí y ya no va a haber movimiento. Ese es el principio. En cuanto a electrónica o en cuanto a señales, lo que van a hacer es una anulación de energías. Y por causa no van a escuchar nada a la salida. Es decir, se va a cancelar el sonido y no va a escucharse nada. Entonces, lo que hace el phase shifter es que agarran su señal original, le cambian la polaridad y antes de hacerlas reproducir, si las hace reproducir así, no van a escuchar nada a la salida. Entonces lo que hacen es que esa señal
que ya está encontrada o que ya tiene la polaridad invertida, lo que hacen es empezarla a desfasar con respecto al tiempo. Muy bien. Entonces, toman su señal, le invierten la polaridad y luego la empiezan a desfasar conforme al tiempo. Tiene el mismo principio del flanger, porque el flanger toma su señal, no le cambia la polaridad del flanger para nada y la desfasa nada más, ¿no? En este caso el phase shifter sí agarra su señal, la invierte y la empieza a desfasar. Bueno, yo les dije que el hacer eso da como resultado una anulación de sonido, por decirlo de alguna manera. Pero si en vez de reproducirlas al mismo tiempo las empezamos a desfasar una con respecto a la otra, lo que va a resultar va a ser siguiendo una anulación. Sí va a haber anulaciones, pero en vez de que haya una anulación completa, va a empezar a haber una anulación de frecuencias. Entonces lo que va a ocasionar es que dependiendo qué tanto esté desfasada y hacia dónde esté desfasada, va a anular frecuencias bajas en un extremo y en el otro extremo va a anular frecuencias agudas, barriendo todas las frecuencias medias. Entonces, por esa razón, el sonido que emite un phaser es muy parecido al que emite un flanger, pero en principio y en funcionamiento no es lo mismo. Y eso arroja ciertas ventajas y ciertas desventajas. Bueno, de entre las ventajas que arroja, por decirlo de alguna manera, no es que un efecto sea mejor que el otro, simplemente son diferentes y ya. Es que sonoramente o auditivamente el phaser es muchísimo más drástico, más contundente y muchísimo más obvio de escuchar o de percibir, o de que la gente o la audiencia estén percibiendo que algo está ocurriendo con el sonido. ¿Por qué razón? Por esa anulación y esa anulación de frecuencias. Al nosotros anular las frecuencias bajas, las agudas, aparte de que se perciben más, están un poco más amplificadas. Y cuando quita las frecuencias agudas y y deja pasar las bajas, se percibe un poco más de frecuencias bajas de lo normal que tiene su señal de su guitarra. Entonces, a lo que voy es eso, que el sonido es muchísimo más drástico, más contundente y más percibible. Dentro de las desventajas que tiene este pedal con respecto al flanger, es que el flanger hace una copia de su señal, la desfasa y nada más. No hay anulación de ningún tipo de frecuencia. Simplemente es simplemente es el modo en el que percibimos ese cambio. Es lo único que tiene el flanger, pero no elimina absolutamente ninguna frecuencia. Sin embargo, el phaser no. El phaser sí elimina frecuencias. Es decir que si ustedes, no sé, les gustan mucho las frecuencias agudas y bajas de su guitarra y ocupan un phaser, pues va a llegar el momento en que va a anular esas frecuencias bajas y esas frecuencias agudas. Pero finalmente son cuestiones de milésimas de segundo que no las va a percibir, pero sí es verdad que va a eliminar ciertas frecuencias. El flanger no, el flanger simplemente hace ese movimiento de fases y no elimina ningún tipo de frecuencias ni nada. Es todo lo que le puedo encontrar de ventajas y desventajas. Bien, pues este pedal, a comparación de un flanger básico, por decirlo de alguna manera, este pedal es 100% digital. Existen phasers 100% analógicos, si los hay. ¿Yo por qué compré este pedal 100% digital? Bueno, en primer lugar porque tiene muy buena calidad. No tiene ¿cómo se llama? No tiene latencia alguna de ninguna índole. Entonces este pedal tiene muy buena calidad. Y sobre todo también lo compré digital porque este pedal tiene un tab de tiempo. Al ser un efecto que mueve tu señal con respecto al tiempo, es importante que tenga un tab de tiempo para que vayas acorde con el baterista, ¿no? Es muy importante.
Siempre va a ser importante en los pedales que se muevan con respecto al tiempo, que lleve un tap de tiempo para que puedas estar siempre con el baterista cayendo en las mismas corcheas, por decirlo de alguna manera, y que no se escuche raro, ¿no? Entonces, este aparato tiene 4 perillas muy simples. La primera es el rate, que es la cantidad de qué tan rápido va a oscilar ese circuito, qué tan rápido va a ir y venir, por decirlo de alguna manera. Tiene el deep, que es la profundidad, es decir, qué tan presente esa señal invertida, qué tanta amplitud va a tener. Lo que va a ocasionar es que va a ser más más presente o menos presente lo que es el efecto en la señal original. Y lo que es la resonancia. En la resonancia lo que le vamos a decir al pedal es que es como un pequeño ecualizador, ¿no? En cuestión a que las frecuencias bajas y agudas las va a resaltar más o las va a resaltar menos, ¿no? En eso tiene que ver lo que es la resonancia. Y finalmente tenemos una perilla que es que dice stage, que en este caso es el periodo, ¿no? Esa es otra diferencia entre el phaser y el flanger. Por decirlo de alguna manera, el flanger lo que hace es desfasar 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Es decir, lo hace lineal, ¿no? El desfase es lineal. El phaser no, el phaser hace un desfase de manera exponencial. Si nosotros vemos la perilla, tiene un 4, un 8, un 10, un 12 y hay phasers digitales, obviamente, que llegan hasta 32. Eso quiere decir que el desfase lo va a hacer de manera exponencial, es decir, no va a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 como el flanger, sino va a ir 2, 4, 6, 8, 10, ¿no? O 4, 8, 12 y así se lo va a llevar. Entonces eso es algo que tiene diferente el phaser con respecto al flanger. Y bueno, otras dos funciones como caer y como alzarse y como el step, que bueno, son modos en el que el efecto va a hacer su procesamiento, ¿no? Cosa que el phaser analógico pues no tiene, ¿no? Y que en este caso, bueno, se puede llamar como una ventaja. Y bueno, básicamente eso es todo con respecto al phaser. Es un pedal básico, es un pedal que yo utilizo mucho en canciones donde ni siquiera lo lleva. ¿Por qué? Porque tiene esa ventaja del tap de tiempo, ¿no? Que lo puedo, no importa qué canción sea, yo lo pongo a tiempo el pedal y lo puedo meter y se va a escuchar bastante bien. ¿Qué les recomiendo yo? Si un phaser, un flanger, pues realmente yo me voy por el phaser. ¿Por qué? Porque les digo que es un sonido muchísimo más drástico, muchísimo más obvio y muchísimo más audible que el flanger. Y otra ventaja que tiene el phaser es que lo pueden hacer sonar como un flanger. Entonces, básicamente la percepción va a ser parecida, a pesar de que es un phaser, pero lo pueden hacer pasar por un flanger sin ningún problema. Entonces, por eso yo me fui más por el phaser. Yo sabía que existía el flanger, yo sabía que ciertas canciones llevan un flanger, pero finalmente yo me dejé llevar por el phaser porque, bueno, tenía esa ventaja, ser más percibible, más fácilmente percibible, y porque lo pueden hacer pasar por un flanger. Bueno, pues sin más, fue un video rápido. Les voy a pasar unos 2 videos de lo que grabé en cuestión al uso de este pedal. Todo va bien cuadradito gracias a su tab de tiempo. Y bueno, espero disfruten estos videos.
Bueno, pues sin más, en el siguiente video vamos a pasar a un pedal que me lo han pedido muchísimo, del cual sí me voy a extender. Yo creo que, no creo que 2 videos, pero sí bastante. Es un pedal muchísimo más, más popular, por decirlo aquí, por no ser que es uno de los primeros pedales que te compras, ¿no? Vamos a pasar al delay, pero bueno, espero que mientras les haya servido la información que les di acerca de este pedal. Espero que les haya resuelto su duda con respecto a qué diferencia hay entre el flanger y el phaser, ¿no? Entonces, bueno, sin más, yo los dejo. Un saludo a todos y nos vemos en el escenario.